Desde la iglesia El Camino del Señor, el pastor José Luna nos trae el precioso mensaje: 4 grandes pruebas para el tiempo del fin. Esperamos de todo corazón que esta palabra bendiga su vida. Podemos ir a la Escritura, hermanos, en el libro de Primero de Tesalonicenses. Y algunos aquí dirán: ¿para qué voy a abrir la Biblia si lo sé de memoria? Abramos todos la Biblia, por favor, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Versículos 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el contexto de que el Señor viene y habrá un arrebatamiento, una resurrección de los muertos, una segunda venida, dice el Señor que debemos alentarnos, que debemos estimularnos unos a otros con estas palabras. Sumando otras porciones de la Biblia, nos habla que debemos hacer esto con mucho mayor ímpetu cuando vemos que aquel tiempo se acerca. Y hermanos, yo quiero ver con ustedes algunas cosas que son de vida o muerte para este tiempo. Definitivamente habrá un arrebatamiento. Algunos sectores del cuerpo de Cristo están empezando a dudar del arrebatamiento, están empezando a predicar en contra del arrebatamiento, y otros están llegando al punto de burlarse del arrebatamiento. El Señor lo especificó. El Señor dijo que habrán burladores en el tiempo del fin, y lo dejó eso como una señal para los últimos tiempos. Vendrán burladores diciendo: ¿dónde está la segunda venida? ¿Dónde está? Todas las cosas siguen iguales. Y no del mundo, no está hablando de la gente inconversa, sin temor a Dios. Dentro de su pueblo se levantarán burladores diciendo: ¿y dónde está la segunda venida? Porque las cosas siguen igual. Mateo, el capítulo 24, también menciona que muchos, por la tardanza, por la demora del Señor, comenzarán a dudar, comenzarán a golpearse unos a otros. No viene. Y hoy varias de las personas, líderes de la iglesia, déjenme decirlo directamente, de la iglesia apóstata, están burlándose de la segunda venida, están burlándose del arrebatamiento. No, falta mucho tiempo todavía. En el corazón de ellos, indirectamente están diciendo: ojalá que falte mucho para que puedan seguir disfrutando de sus jets privados y de sus yates en Miami. Pero el Señor los sorprenderá y nos sorprenderá. Habrá un arrebatamiento. ¿Ustedes lo creen o no? Independientemente de lo que de cómo nos haya sido presentada la doctrina del arrebatamiento, lo que es indiscutible es que la Biblia dice que habrá un arrebatamiento.
no será un evento mundial. Permítanme corregirles esto. Si usted oyó la famosa doctrina o enseñanza de que tenga cuidado porque de un momento a otro este vehículo se queda sin conductor. ¿Alguna vez alguien estuvo familiarizado con esa frase? En cualquier momento este vehículo se queda sin conductor. O estarán volando un 747 con 300 personas y de pronto el piloto es arrebatado para el cielo, y más cerca desde allí, ¿verdad? Solo desde allí va rápido. Entonces es arrebatado y el avión cae en picada porque no hay quien conduzca esa nave. Eso es cine, hermanos. Eso es cine, eso es Hollywood. Les hemos explicado por años. No hay base bíblica. Son películas inventadas por hombres. Hermanos, el arrebatamiento por favor, métanse eso en la cabeza. El arrebatamiento no será un evento mundial. No será un evento mundial. No saldrá en los titulares de las noticias. Olvídense. Interrumpimos la programación para informarles que hoy en el Warrenanco Park, en Elizabeth y Roselle, un grupo de personas que estaba jugando voleibol se esfumaron y quedó carne en un asador. ¿Así será? No serán noticias mundiales. No será un evento mundial en absoluto. Y una de las razones por las cuales el arrebatamiento no será un evento mundial es por la poquísima cantidad de personas que irán en el arrebatamiento. Muy pocos, de veras, muy pocos irán en el arrebatamiento. El arrebatamiento es para una sola cosa. ¿Alguien sabe para qué se lleva el Señor a su pueblo, a esa escogida? Para casarse, para las bodas del Cordero. Y según Efesios, el Señor se casa con una iglesia sin mancha, sin arrugas, santa, perfecta, con la Sulamita. Seamos honestos. ¿Quién de nosotros podemos levantar la mano y decir: hermano, estoy listo para que el Señor me ponga el anillo y me vista con el traje? Ya, sin arrugas, sin manches. Oh, sí. Ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir: ya estamos listos, ¿verdad que no? ¿O alguien? Entonces ahí viene el fervor pentecostal, que por fe, hermano, por fe. No. Queremos ver qué es lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Muy pocos se van. Muy pocos, un remanente muy pequeño, que son los que después van a gobernar en el reino de Dios. Y se levantarán los santos de las tumbas, los santos de la edad del Nuevo Testamento. Y ahí viene un apóstol Pablo, y ahí viene un Pedro a salir de la tumba, y ahí viene una María. Qué lindo, hermanos. Y allí vienen los santos de la edad o de las edades, si han calificado, los hombres de Dios de las épocas de la iglesia. Ahí vienen y se juntarán con los que estén con vida y sean dignos de ser arrebatados, y el Señor se los va a llevar. El arrebatamiento y la resurrección de los muertos ocurre ¿cuándo? El mismo momento. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Dice que los que vivimos no precederemos. Esa palabra es: no nos adelantaremos a los que durmieron.
sino que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos resucitarán y los que vivimos seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos, con los muertos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. ¿Ok? El arrebatamiento de la iglesia, juntamente el mismo día que la resurrección de los muertos. No son dos eventos separados. Ahora, este mensaje cobra importancia hoy más que cualquier época. Quiero compartir con ustedes cuáles son las pruebas que enfrentará el pueblo que no vaya en el arrebatamiento. Yo estuve sorprendido hoy, y estoy sorprendido de la bondad del Señor, como el Señor en un mismo espíritu puede testificar el mensaje y la palabra. Oímos hoy: bienaventurados aquellos que aguarden a que su Señor regrese de las bodas. ¿Recuerdan? ¿Escucharon? Que el Señor regrese de las bodas. Ese es el tema para hoy y en estos días que queremos tratar. Es un tema urgente, no acerca de quienes se van en el arrebatamiento. Y si calificamos, gloria al Señor. Tampoco debemos eliminarnos. No, porque si cambiamos nuestra vida y decidimos caminar genuinamente con el Señor puede hacer que califiquemos. Amén. ¿Lo creen? Oh sí, el Señor puede, porque cuando hay perdón, cuando hay arrepentimiento, para el Señor es un nuevo comienzo, y cuenta desde allí acerca de la vida que queremos mostrarle. O sea, cualquiera de nosotros sí podríamos calificar para ir con el Señor, si hay un cambio de actitud en nuestros corazones. Pero no está mal, y debemos con responsabilidad escuchar cuáles son las pruebas que enfrentará la iglesia, los cristianos que no vayan en el arrebatamiento. Y muchos de los que estamos aquí, muchos no vamos a ir en el arrebatamiento. Debemos saber, hermanos, definitivamente principio y fin son iguales. Tal vez hoy me alcance el tiempo solamente para poner un cimiento, porque son cosas muy profundas las que queremos hablar con ustedes. No profundo en el sentido de la palabra, en el sentido de cosas reales y cómo eso tiene que encajar, y está encajando ya en el calendario de Dios y en el punto de vista de Dios, y cómo va a afectarnos a nosotros. Profundo en ese sentido. Principio y fin son iguales. Eso es definitivo. Principio y fin son iguales. Y su pueblo en el tiempo de la segunda venida cometerá los mismos errores que el pueblo de Dios en el tiempo de la primera venida. ¿Ok? Eso es seguro. Como fue su primera venida, así será su segunda venida. Hemos explicado eso en otras ocasiones. En la primera venida, todo lo que fue en un sentido de una persona, hoy se cumple en un cuerpo de muchos miembros. Cristo era una persona en la época de la primera venida. Jesucristo. Cristo, según 1 Corintios 12, hoy es un cuerpo de muchos miembros, ¿sí? Y tenemos a Jesús como cabeza de la iglesia. Pero Cristo hoy es, dice, un cuerpo de muchos miembros. Eso lo dice 1 Corintios 12. El anticristo, una persona, o el hijo de perdición, digamos así, una persona representada en Judas Iscariote. El hijo de perdición en el tiempo de la segunda venida, un cuerpo de muchos miembros. Pilato, una persona. Pilato representa un cuerpo de miembros. Caifás, una persona. Caifás representa un cuerpo de muchos miembros en la época de la segunda venida. Eso es otra cosa, es otro estudio. Pero, hermanos, la iglesia de Jesucristo cometerá los mismos errores
que en el tiempo de la primera venida. No somos mejores que el pueblo de Dios de la primera venida. ¿Y saben ellos por qué no lo reconocieron? ¿Todo ojo lo vio o no? Sí, todo ojo lo vio. Y la Biblia dice, todo ojo lo verá para el tiempo de la segunda venida. Sí, pero no todo ojo lo reconoció. Nosotros tendemos a interpretar la Biblia. Todo ojo lo verá. Ah, sí, entonces en una tarde a las 4 de la tarde se rompe el cielo y viene el Señor con un caballo y llenito de ángeles alrededor y cae delante de nosotros y saca un fuego de su boca y elimina las naciones y viene y nosotros estamos con Él. Tan lindo, ¿verdad? Podemos sacar ese tipo de información y de doctrinas solamente leyendo todo ojo lo verá. No, en el tiempo de la primera venida todo ojo lo vio, pero no lo reconocieron. Los fariseos platicaban con Él y decían, cuando el Mesías venga. Todos lo vieron y todo ojo lo verá. Y sí, seguramente el Señor, y en estas semanas vamos a ver eso, y el Señor sí probablemente aparezca en CNN, no dando entrevistas, pero sí va a ser un personaje que va a atraer la atención del mundo, pero no todos van a reconocerlo como lo que es el Señor. Por eso necesitamos este estudio. ¿Por qué no lo reconocieron? Dejemos al mundo. ¿Por qué no lo reconoció su pueblo? Básicamente por una cosa, sus ideas preconcebidas, sus doctrinas preconcebidas. Eso sí, eso les quitó a ellos la bendición de disfrutar su primera venida. Sus doctrinas que llenaban su cabeza no encajaban con el humilde carpintero. No, porque nuestro libertador, nuestro Señor, nuestro Mesías será un hombre grande que nazca en un palacio de la descendencia real de David y nos va a libertar de Roma y va a devolverle el reino a Israel. Y Israel va a ser cabeza de naciones. Y aparece un hombre humilde. Aparentemente no nació en Belén, como dice la Biblia, sino que aparentemente nació en otro lado. Era Jesús de Nazaret. Ellos no saben. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento y podemos saber. Ah, sí, es que lo que no se dieron cuenta es que cuando María estaba a punto de dar a luz, hubo un censo. Y entonces todos tuvieron que ir al lugar de donde pertenecían. Y en esos días le vinieron el parto y nació en Belén y estuvo ahí unos días y luego regresó. La gente no sabe eso. Ellos no sabían esas cosas. Viene un hombre diciendo que es el Mesías, pero a los ojos de ellos, no. Nosotros podemos decirles, no, María fue embarazada por el Espíritu Santo. Ellos no saben eso. Ellos sí le lanzaron la indirecta en Juan el capítulo 8, diciéndoles, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Han leído eso? Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué era eso? En una indirecta. Nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. ¿O crees que nos engañas? ¿O crees que no nos dimos cuenta la fecha de la toma de tu mamá con José? ¿Entienden esas cosas, hermanos? Y luego, era el Mesías. ¿Qué Mesías? Ese no es el Mesías. Sus ideas preconcebidas les quitaron la belleza de la primera venida. Nadie supo muchas cosas, muchos detalles. Ni los discípulos, asústense, ni los discípulos. Hasta después, casi al final de su ministerio, dice la Biblia, Jesús sopló y les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Ellos sí creían que era un buen líder y los discípulos también tenían sus ideas preconcebidas. Señor,
Señor, viene la mamá de los hijos de Zebedeo. Señor, cuando te sientes en tu reino, por favor, ella no está pensando en el reino de los cielos, en el reino de Dios, miles de años más adelante. No, 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 no. Ella quiere ahorita. Cuando te sientes, Señor, es posible que mi hijito, el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda tuya. ¿Recuerdan? Ay, mujer. Eran sus ideas preconcebidas. Jesús caminando por los lugares, por los caminos, y luego... ¿Y qué conversan entre ustedes? Estamos hablando de que cuando tú establezcas el reino, ¿verdad que yo voy a ser el principal, Señor? Ellos pensaban así, hermanos. No pensemos que en esa época, sí, ya los discípulos también tenían toda la doctrina clara. No. El Señor les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras hasta después. Todas eran ideas preconcebidas. Es muy probable que Judas Iscariote tomó la decisión de traicionar al Señor cuando se dio cuenta de que no iba a haber ningún reino físico, terrenal, establecido. No me conviene seguirlo. ¿Qué reino? Él nos habló de un reino, pero cuando el Señor resucita, la pregunta que le hacen es: Señor, miren, después de la resurrección, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor tuvo que darles el famoso seminario de 40 días para explicarles algunas cositas que ellos necesitan entender. ¿Entienden, hermanos? Las ideas preconcebidas de ellos les quitaron la gloria de la visitación en el tiempo de la primera venida. Así será en el tiempo de la segunda venida. Las ideas preconcebidas creadas por hombres y Satanás. Esto lo digo sin duda. Satanás creó, inventó la doctrina popular del fin que la iglesia cree hasta la actualidad. Satanás. Y en el transcurso de estos domingos lo vamos a ver. Va a quedar muy claro eso. Satanás lo diseñó para que cuando Cristo aparezca, todo indique de que no es Cristo. Es el tan famoso y esperado anticristo. Y la iglesia va a rechazarlo por la doctrina y las ideas preconcebidas. Imagínense, los discípulos no creían. Si no creían, no es que no creían, no se dieron cuenta, esa es la palabra. Hablamos el día jueves o el miércoles en la oración, creo. Ellos están bajando del monte de la transfiguración y acaban de ver a Jesús, a Moisés y a Elías allí en el monte. Y cuando están bajando, ellos tienen una pregunta. ¿Cuál fue? Señor, ¿no dice la escritura que Elías debe venir primero? No dudamos de que tú eres el Mesías. Eso ya nos quedó claro en el monte. Oímos la voz que dijo: este es mi hijo amado. Ok. Pero Señor, si tú eres, hay algo que no encaja. ¿Qué? ¿Dónde está Elías? Elías ya debía de haber venido, ¿o no? ¿Y dónde está? ¿Y qué les dice el Señor? Elías ya vino. Elías ya vino. Hicieron con él todo lo que quisieron. Y entonces dice: entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Para ese tiempo Juan el Bautista ya había pasado, ya había muerto. Ellos no se dieron cuenta de las cosas. Pero nosotros sí, ¿verdad? Hermanos, a mí, eso es de otro tema, pero a mí me asusta esa frase. Quite la palabra Elías, por favor, y quite las palabras Juan el Bautista. Eso es solo como un paréntesis, ¿ok? Y en lugar de eso ponga la frase el espíritu de arrepentimiento. Y que dijera eso el Señor de nosotros: yo les envié varias veces el espíritu de arrepentimiento, e hicieron con él ¿qué?
lo que quisieron. ¿No le asusta a usted esa frase? A mí sí. Yo varias veces los atraje, yo varias veces los confronté con sus errores, yo varias veces les llamé y les di la gracia, yo varias veces les advertí, pero hicieron con el espíritu de arrepentimiento que yo les di lo que quisieron. Esa frase me asusta, hermanos. Señor, ayúdanos, que respondamos, Señor, cuando Él llame, que corramos en cualquier área donde Él quiera. Que el Señor pueda hallar una respuesta en nuestros corazones. Todo ojo lo vio, todos no lo reconocieron. Una palabra personal, solo es esto, no tiene que creerlo si no quiere. Cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon todas y se durmieron. Creo que es una muestra de que en algún sentido todos seremos sorprendidos en el tiempo de la segunda venida. Todos. ¿Ok? Todas se durmieron. Insensatas, sensatas, todas. La demora ha sido larga, pero la demora del Señor también ha servido. Muchos corazones se han expuesto, unos para bien, otros para mal. La demora ha sido larga. Pero entremos al punto. Y para compartir este estudio quisiera decirles que no vamos a tocar las cosas básicas. Estoy pensando que estoy hablando con la iglesia que ya entienden algunos de los puntos básicos. Los hermanos que no capten o que les queden algunas lagunas, yo estoy recomendándoles que puedan conseguir material ahí en librería. Temas, por ejemplo, ¿quién es la gran ramera? ¿Cómo será ¿Cómo será la gran tribulación? ¿Por qué Dios destruirá a Israel? Hay algunas cosas. Y los tiempos finales, las 70 semanas, ustedes pueden conseguirlo. Es urgente que ustedes puedan mirar, meditar en esos temas. Pero el siguiente evento que espera el mundo, según la Biblia, el mundo espera otra cosa, pero según la Biblia, el siguiente evento que esperamos en el calendario de Dios, ¿qué es? Estoy hablando con un pueblo que tiene ya base. ¿Cuál es el siguiente evento? Eso. Muchos en la iglesia dirían el rapto, hermano. No. El siguiente evento que esperamos no es el arrebatamiento de la iglesia. El siguiente evento que según el orden de Dios, el orden cronológico de Dios, tiene que cumplirse es la destrucción del Estado de Israel. Israel va a ser aniquilado. ¿Lo dice la Biblia? Sí. Mateo capítulo 24. Un hermano puede ayudarme con Isaías 9:12, teniendo listo Isaías 9:12. Alguien que cuando le pida yo inmediatamente lo lea y por favor en voz alta. Otro hermano Daniel 12:7 y otro hermano Zacarías 14:2, por favor. Leamos juntos Mateo el capítulo 24. Mateo capítulo 24, en el contexto del tiempo de la segunda venida. El versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, el único lugar santo que menciona toda la Biblia, lo siento, no es Elizabeth, New Jersey. ¿Cuál es? Jerusalén, Israel, la tierra, el pueblo de Dios. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda,
Entonces los que estén en Judea, la tierra de los judíos, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. ¿Ok? Cuando en el lugar santo, cuando en la tierra de Israel, ya sea la ciudad de Jerusalén, seguramente otro lugar que tenga que ver con el pueblo de Dios, sea establecida lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Israel, por otros libros sabemos de la Biblia, sabemos que la abominación desoladora tiene que ver con tropas rodeando a la nación de Israel y tomando control de la ciudad santa, tomando control. Cuando Israel sea hollada por los gentiles, cuando oigamos en noticias que Israel ya no está gobernando más, que otra nación los controla ahora, ya sea la ONU, ya sea algún país islámico, ya sean los palestinos, lo que sea, tomando control, incluyendo Jerusalén. Cuando veáis en el lugar santo esa abominación desoladora, entonces dice la Biblia, comienza la gran tribulación. ¿Estamos bien? En ese momento comienza la gran tribulación y debemos contar desde ahí 3 años y medio. Ya vamos a ver otros pasajes en las semanas que vienen. Estamos ahorita viendo pruebas bíblicas de que Israel será destruido. ¿Quién tiene Isaías 9:12? Por favor, en voz alta. No, ya pasó del 12. Ok, gracias, hermano. Era solamente el 12. Ok. Daniel capítulo 12, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se cae la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Son 3 años y medio. Es una forma de decir en la Biblia 3 años y medio. Eso se ve en varios pasajes. El pueblo santo será destruido. ¿Ok? Gracias, hermano. Zacarías 14:2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas pobladas de las mujeres. El capital de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Amén, gracias. Porque yo reuniré a las naciones para pelear contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las mujeres violadas, saqueadas las casas. ¿Eso qué es? Eso ya se cumplió. No. Son profecías. En este pasaje específicamente de Zacarías del capítulo 14, el contexto es la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor. Pero antes de eso, Israel, la tierra de Israel, va a ser destruida. Eso va a ser un susto para el mundo, y para la iglesia mucho más, porque la iglesia dice, no, Israel es el pueblo de Dios y nunca más va a caer. No, Israel va a ser destruido. La Biblia dice que solo quedará un pequeño remanente que sobrevivirá. No me atrevo a asegurarlo, pero es muy probable que el remanente solamente sea el 10% de sobrevivientes del pueblo judío. Israel va a ser destruido. Es más, el Salmo número 83, el famoso Salmo 83, podemos ir allí juntos.
nos da la lista de las naciones que van a destruir a Israel. (83:2) dice: porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Han oído que quieren borrar a Israel del mapa? ¿Han oído declaraciones que Israel es un tumor canceroso que hay que eliminarlo? Borrémoslos para que no haya más memoria. 5. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los, son los nombres antiguos que voy a leer de países que hoy corresponden a países árabes, musulmanes. Edomitas, Jordania. Ismaelitas, Arabia. Moab y los agarenos, una forma de llamar a Egipto. Filisteos, los palestinos. Los habitantes de Tiro, Líbano. También el asirio, Irak. Se han juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Son los países que hoy ellos tienen otros nombres, pero el mismo deseo. ¿Cuál? Destruir a Israel para que no sean nación. Ahora, Apocalipsis. Podemos ir a Apocalipsis un momento también, por favor. Tal vez sea el penúltimo texto nada más, pero Apocalipsis 17 habla que una bestia es la que va a aniquilar a Israel, o a la ramera, y sabemos quién es la ramera: Israel, no la Iglesia Católica, no Roma. Y quiere saber el por qué, puede conseguir el material allí. Ahí explicamos lo que la Biblia dice, por qué Dios le llama a su pueblo una ramera. ¿Ok? Antes moraba en ti la justicia, antes moraba en ti la equidad, pero oh, cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel. Eso no tiene que ver con Roma. En Roma nunca moró la justicia ni la equidad. Eso moró en el pueblo de Dios, pero se ha convertido en ramera, oh ciudad fiel. Ahí lo comprobamos. La Biblia da el nombre de la ramera. Pero según Apocalipsis, una bestia escarlata es la que devora a Israel a través de sus, leamos, 17:16. Y los 10 cuernos, son 10 naciones, que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera Israel, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. 18, por si queda duda. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Algunos dicen Roma. No es Roma. La Biblia en Apocalipsis algunas veces menciona la frase la gran ciudad, la gran ciudad, la gran ciudad. Nunca se refirió a Roma. Apocalipsis del capítulo 11, hablando de los 2 testigos, dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. La misma frase, de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? Jerusalén. Jerusalén es el único lugar en toda la Biblia que es llamada la gran ciudad. La gran ciudad del gran rey, ¿o no? ¿En qué otro lugar se menciona? Sí se menciona que había ciudades importantes, Nínive y otras ciudades, pero la frase la gran ciudad es algo que el Señor usa para referirse a su ciudad santa. Y dice: la mujer que has visto, la ramera es el contexto en capítulo 17. Esta ramera de la cual te estoy hablando es la gran ciudad.
el pueblo de Dios, físico y espiritual. Eso sí, si alguien no cree que el pueblo espiritual se ha vuelto ramera, solo hay que ver cómo ha permitido la iglesia que el mundo entre puertas adentro, y fácilmente se va a dar cuenta, fácilmente se dará cuenta que es verdad. El mundo y la iglesia hoy es una sola cosa, ¿sí o no? La música, los estándares, las cosas que se hacen. Entonces el pueblo de Dios se convirtió en una ramera porque permitió que el mundo entre. Lo mismo Israel. Ok, ¿Israel será aniquilado, sí o no? Eso es seguro, hermanos. Estamos a días de eso. Hay tambores de guerra en Medio Oriente. Pero antes de su aniquilación, el Señor salvará un remanente. Hay judíos que están saliendo de Israel. ¿Saben lo que viene? No es tiempo de ir a Israel ahora. Es tiempo de salir. Apocalipsis 18 le llama Babilonia y dice: salid de allí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Salid. Lo mismo para el Israel espiritual, la iglesia. Cuando vemos que un lugar se convirtió en una ramera y las abominaciones llegaron, la orden de Dios es salir. Huye. Algunas personas dicen: no, yo me quedo para compartirles la verdad. No, en cuestión de poco tiempo están atrapados. La orden de Dios es: salgan, huyan, dejen. Ya no hay escapatoria. Entonces, cuando hayan ellos perdido toda esperanza, el pueblo judío, que hoy todavía confía en su brazo de carne, Tzahal, ¿han oído hablar de Tzahal? No sé si lo pronuncio bien, pero ¿qué es Tzahal? Lo que se pone en la comida, van a decir algunos. No, eso es sal. Tzahal, un nombre para llamar al ejército de Israel. Sí, de los más poderosos de la tierra. La aviación israelí, número 1. Y hoy están en guerra, ¿no? La tecnología de guerra de Israel, número 1. Misiles, y sí, como hemos dicho en otras ocasiones, se jactan los judíos y dicen: el mundo ni siquiera tiene idea de las armas que nosotros poseemos, ni tienen idea. Somos un pueblo fuerte. Antiguamente los judíos tenían una frase: a los árabes, ellos decían, a los árabes podemos ganarles una guerra yendo con nuestras pistolas de espaldas y disparando así. Y les ganamos a los árabes, decían ellos. Eso era cierto antes. Pero el orgullo y la confianza, el Señor no anhela que la confianza sea la tecnología israelí, ¿o sí? ¿Eso glorifica al Señor? ¿Eso ha logrado que el corazón de ellos se vuelva a Dios? Es falso la idea de que el regreso de Israel en 1948 a su tierra es el cumplimiento de la profecía bíblica. Eso es falso. Algunos dicen sí, porque dice la Biblia que reverdecerán los montes y de que dará su fruto, y que esto, y que las frutas de Israel hoy se venden por todo el mundo, y que los montes, la línea verde, hoy Israel es un país fructífero, y es sí, pero también más abajo siempre los profetas dicen que el pueblo iba a regresar con un corazón humillado y arrepentido, y eso no ha sucedido. Tel Aviv es la capital mundial ¿de qué? De los homosexuales. ¿Eso es tener un corazón arrepentido? Cada año en Israel se celebra el Día Mundial de la Cerveza y el Alcohol. ¿Eso es tener un corazón arrepentido?
No, hermanos. El regreso de 1948, cuando ellos volvieron a ser nación, no es el cumplimiento final de la profecía bíblica. Cuando ellos, después del tiempo de la gran tribulación, que lo vamos a ver, ellos regresen, ahí sí van a tener un corazón humillado. ¿Saben por qué? Porque el Señor va a destruir su brazo de carne. Eso sí, ellos van a ser aniquilados. Ellos tienen que llegar a gastar su última bala, como hemos dicho. El Señor va a humillar al ejército israelí por amor a ellos, mientras ellos se crean la potencia mundial y puedan hacerlo todo con su aviación. ¿Para qué necesitamos un Dios? ¿Para qué necesitan un Salvador? ¿Un Mesías? ¿Para qué? Saal puede defendernos. Están muy contentos porque el domo, ¿cómo le llaman? El domo de hierro o la cúpula de hierro es un sistema de antimisiles. Entonces sale un misil de Gaza o de cualquier lado, y cuando está a cierta distancia es activado el domo de hierro o la cúpula de hierro, y sale un misil, otro, y puede interceptarlo en el aire y lo explota, y las ciudades no tienen ninguna pérdida. ¿Han oído noticias del grupo Hamas enviando misiles sobre Israel en estos días? Cantidades. Pero tranquilos, porque, y dijeron ellos, esto no es la cúpula de hierro, debemos llamarles la cúpula de oro, porque eso es lo que está defendiéndonos. Oh, hermanos, creo que un día de estos amaneceremos con la noticia de que los misiles del enemigo sí cayeron sobre las ciudades, y muy probablemente con ojivas nucleares. Ese es el plan final de los islámicos: cargar sus misiles con ojivas nucleares y lanzarlos sobre las ciudades de Israel. Siempre he mencionado acerca del plan de los árabes. Ellos quieren y saben ahora que si juntan todas las fuerzas, en cuestión de pocos minutos pueden aniquilar a Israel. Y ellos han dicho, con misiles simultáneos, soltar todos los misiles simultáneamente. Líbano, Siria, Irán, y aún países que supuestamente están en paz. No, Jordania, Egipto, los palestinos en Gaza, en Cisjordania. ¿Y qué cúpula de oro va a salvarles cuando los misiles sean como una lluvia? Y lo han dicho por años. En 9 minutos destruimos a Israel. En 9 minutos Israel va a ser aniquilado. Estas guerras pequeñas y desgastantes que están pasando hoy son para una cosa. ¿Saben qué? El enemigo está probando la capacidad de defensa, nada más. Y lo que se logra es el desgaste de la percepción de la comunidad internacional hacia Israel. Lo veremos en otras semanas. Porque cada vez que Israel se defiende, y tienen derecho a defenderse, pero cada vez que lo hace, ¿qué dice la comunidad internacional? Genocidas, asesinos, sionistas, muerte a los judíos. Y empiezan las marchas por todo el mundo, el odio hacia Israel. La hipocresía de la ONU, la hipocresía de este país, de Estados Unidos, la hipocresía de Europa es increíble, hermanos. Es increíble. ¿Cuántos escucharon
Ayer un medio de televisión de Finlandia reportaron, una mujer estando allí en un hospital reportó que está comprobado que desde el hospital lanzan los misiles hacia Israel. ¿Cuántos escucharon esa noticia? ¿Algunos? Sí. Imagínense, desde un hospital. Entonces Israel detecta de dónde salen los misiles y ataca ese lugar, y la noticia: Israel destruyó un hospital. Genocidas, están matando a civiles, están haciendo una carnicería en la franja de Gaza. Hay que acabar con los sionistas porque disparan sobre escuelas, disparan sobre hospitales y disparan sobre ambulancias porque son crueles. No, porque allí van escondidos los terroristas y usan a los civiles como escudos humanos. Pero eso desgasta a la comunidad internacional. La imagen de Israel está siendo desgastada vez tras vez, por supuesto. ¿Saben por qué Israel sobrevive hasta hoy? Después de la misericordia de Dios, ¿saben por qué? Por una razón: porque los islámicos no tienen unidad. El Señor describe cuál es el carácter del padre de ellos en Ismael. Dice: la mano de tuya estará contra todos y la de todos contra ti. No tienen paz ni entre ellos. Suníes y chiitas y cualquier facción que ellos tengan, no pueden ponerse en paz. Hay guerra entre ellos. El día que ellos se pongan de acuerdo, solo un poquito, oh sí, viene la destrucción sobre Israel. Y eso viene. Pilatos y Herodes, que no se llevaban, ¿se acuerdan que se hicieron amigos por causa de Jesús? ¿Han leído eso? Eso viene otra vez. Eso viene otra vez. Hay que unir fuerzas para acabar con los judíos, en lugar de pelear entre nosotros. Un día algún árabe va a levantarse con esa declaración. Quisiera que vayamos a Daniel, el capítulo 12, solamente para una referencia. Esto es importante, hermanos. Daniel 12. Leamos algunos versículos, pero por favor ponga su atención en lo que está leyendo. Uno dice: en aquel tiempo. Bueno, digamos desde el 11:45. Y plantará las tiendas de su palacio. Es la sede del gobierno, ¿no? Está hablando de los enemigos del pueblo de Dios, que plantarán las tiendas de su palacio, la sede del gobierno, entre los mares, no es Hiel, sino en el original, en el monte glorioso y santo, Jerusalén. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? Pero a la luz de esto: plantarán las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte glorioso y santo. En aquel tiempo, cuando el enemigo tome control y establezca el gobierno, su gobierno en la tierra de Israel. ¿Estamos bien? En aquel tiempo comienza un tiempo de angustia cual nunca fue. Es lo mismo que dice Mateo. Versículo 12: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Oh, sí, la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo
1, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, lo mismo que dice Mateo. Y ya tienen corregida la frase que viene. Hemos dicho varias veces que debían corregir la frase que viene. Nuestra Biblia dice: cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. Otras versiones que dicen, por favor, en voz alta, esta parte: cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. ¿Alguna otra versión? ¿Inglés? ¿Nadie? Es como dice Reina Valera: cuando sea quebrantado el poder del pueblo santo. Pueden corregir eso. Es lo que dice el original. Cuando sea quebrantado el poder del pueblo santo. Señor, ¿cuándo se cumplirán estas cosas? ¿Cuándo será este cumplimiento? Muéstranos. Y Él les dice: cuando se acabe o cuando sea quebrantado el poder del pueblo santo, ese día van a acontecer estas cosas. ¿Qué cosas? Está hablando: muchos se despertarán del polvo de la tierra, se levantarán de los muertos. Todas esas cosas está hablando. Está hablando de un tiempo de angustia cual nunca fue. ¿Sí? Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos. ¿Quieren ayuda, hermanos? Si hay algún valiente que quisiera poner una marca aquí en su Biblia, sabe que esta palabra impíos es la palabra moralmente sucios. ¿Cómo está su vida moral delante de Dios? Muchos serán emblanquecidos y limpiados, pero los moralmente sucios, esos no. Los moralmente sucios no voy a decir nada más. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los moralmente sucios se entenderá. Están plagados de demonios. Pero los entendidos comprenderán. Y vamos al meollo. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y puesta, no es hasta, y algunos tienen corregido, y puesta, y sea puesta, es lo que dice el original, la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Ok? Podemos hacer un gráfico aquí. Cuando el siguiente evento que esperamos, ¿qué es? Bíblicamente, aquí empieza, es la destrucción de Israel. El inicio de la destrucción, la abominación desoladora, que
Israel caiga en manos de los gentiles. Que Jerusalén caiga en manos de los gentiles. No sabemos si se refiere a toda la nación o solo la ciudad de Jerusalén. Cuando Jerusalén o Israel en su totalidad caiga y sea traspasado a manos de los gentiles. ¿Qué es un gentil? Cualquier pueblo que no es judío. A manos, por eso dije, de la ONU, de los islámicos, de cualquier facción que no sea el pueblo judío. Allí comienza. A partir de allí debemos empezar a contar un periodo ¿de qué tiempo? Un periodo de 3 años y medio. ¿Ok? A este periodo de 3 años y medio, la Biblia le llama, voy a poner iniciales nada más, la gran tribulación, cual nunca ha habido, cual nunca fue. Cuando la abominación desoladora sea puesta, ese día comienza un periodo, ahí dice 1290 días, aproximadamente 3 años y medio. Un periodo de gran tribulación, un periodo de angustia para la nación de Israel. Porque yo reuniré, como decía Zacarías, yo reuniré a las naciones para combatir contra Jerusalén. Una carnicería, millones de judíos muriendo y el mundo dando su aval. ¿Por qué? Porque merecen estos judíos, porque ya nos cansaron, porque son genocidas, entonces hay que acabar con ellos. ¿Recuerdan que ellos son el Jonás del mundo? Solo hay que tirar a Jonás fuera del barco y van a ver cómo las aguas se calman. Siempre pensaron así los pueblos de la tierra. Hitler pensaba así, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial pensaba así, aún en el tiempo de la restauración de la iglesia, Martín Lutero pensaba así. Muchos pueblos pensaron así. La culpa es de los judíos. La culpa es de los judíos, siempre. Ahora, 3 años y medio, bueno, Mateo nos da una pista y dice probablemente esos días sean acortados. Si esos días no fueran acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es probable que no tengamos que llegar a 3 años y medio, o 1260 o 1290 días, como dice Daniel. ¿Qué pasa al final de los 3 años y medio? Y entonces muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué? Se levantarán de sus tumbas. ¿Qué es esto? Ocurre la resurrección. Pero según Tesalonicenses, ¿qué ocurre al mismo tiempo de la resurrección? El arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ponerle rapto, no es la palabra, pero es la palabra común, digamos. El arrebatamiento ocurre en el mismo tiempo. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación de aquellos días. Esto para algunos cristianos es una bomba. Dicen, no puede ser, porque yo aprendí que el rapto es antes de la gran tribulación. Y esto es un shock para algunos. Es un shock porque las noticias que le dieron de la gran tribulación le presentaron como las películas de Hollywood, que le iban a perseguir con helicópteros para ponerle una marca, y la marca es un microchip, le dijeron. Y entonces van a hacer de usted, entonces sí queremos escaparnos, sí queremos volar. Y eso vino empaquetado con la otra mentira, de que muchos, la gran mayoría nos vamos, y que las ciudades casi quedan vacías de la cantidad de gente que nos vamos. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. No es cierto. No es cierto. Mateo 24 dice cuándo será el arrebatamiento. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Han leído?
la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y entonces aparecerá la señal de trompeta. El Señor tomará la trompeta y recogerá a los escogidos, dice, de los 4 extremos de la tierra. Y ahí dice cuándo será: después de la gran tribulación, no es antes. Una gran tribulación física viene para Israel físico, eso sí. Entonces, después de los 3 años y medio, viene la resurrección y el arrebatamiento. Un evento mundial, ¿verdad? ¿Están aquí todavía? No, un evento casi desapercibido. ¿Para qué lleva el Señor a su pueblo? Para las bodas. La boda. Y como escuchamos hoy, bienaventurado el que espere, bienaventurado el que aguarde a que su Señor que regrese de las bodas. El Señor, después de las bodas del Cordero, Él regresa a esta tierra. ¿Qué tiempo pasará aquí? No lo sabemos. Daniel nos da un indicio. Probablemente, no lo estamos asegurando. Bien, dice por 1290 días. Pero luego dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es probable, no lo sabemos, es probable de que sean 45 días. Lo voy a poner con un signo de interrogación. Lo que es seguro, hermanos, es de que cuando el Señor se lleve a su iglesia en el arrebatamiento, no van a pasar años ni meses antes de la segunda venida. Eso es solo cuestión de semanas. Semanas, muy pocas, ¿ok? Y después de que el Señor venga casado, ¿qué comienza? Comienza el reino de Dios. Y el reino de Dios, ¿cómo comienza? ¿Alguien sabe? Comienza con una limpieza que la Biblia llama Armagedón. Necesitamos hacer esta diferencia. Gran tribulación es para tratar con su pueblo, físico y espiritual. La gran tribulación limpia a su pueblo. El juicio primero comienza por casa, dice la Biblia. Yo reuniré a las naciones para pelear contra Israel. Será destruida, será aniquilada. El pueblo de Dios, la iglesia roquera de hoy, ¿tiene que ser limpiada o no? ¿O cómo está? ¿Se va con el Señor? No, tiene que ser depurada y limpiada. ¿Qué evento viene? Gran tribulación en sentido espiritual. No sabemos. Angustias, dificultades, situaciones, pruebas para el pueblo de Dios. Una limpieza para el pueblo de Dios. Muchos van a ser sacados. Un remanente del pueblo de Dios va a sobrevivir. La mayoría, el 90%, va a ir en apostasía. Lo que pasa con ellos en el pueblo físico pasa en la iglesia en el sentido espiritual. Es probable que el 90% del pueblo judío físico muera y solo un 10% sobreviva. Y sobre ese 10% el Señor va a derramar su gloria. Es probable que el 90% de la iglesia sea atrapada por la apostasía y solo un 10% quede en el camino angosto. Y sobre el 10% vendrá la gloria del Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Son cosas reales. La Biblia marca cada una de esas cosas. Entonces, gran tribulación es para tratar con su pueblo. Armagedón no. Armagedón es para qué? Para raer y limpiar de la tierra a todos los inicuos, a todos los que se levantaron para aniquilar a su pueblo. Armagedón será un tiempo de juicios terribles sobre este mundo.
Pero ¿qué pasa con los que no nos vayamos o no se vayan en el arrebatamiento? ¿Por qué ese pasaje está en la Biblia? El pasaje que la hermana leyó hoy. ¿Por qué está allí? Bienaventurado el que espere a que su Señor regrese de las bodas. Este es un periodo incierto, comenzando aquí. Asumamos o vamos a vivir con cierto sentido de irresponsabilidad. No, yo si no me voy, el Señor sabrá lo que pasa conmigo. No. La Biblia da detalles claros y de eso vamos a estar hablando en estas próximas semanas. ¿Qué hacer y cuáles serán las pruebas que los cristianos que no se vayan en el arrebatamiento van a enfrentar? Y estamos a muy poco tiempo de esto, hermanos. ¿Qué hacer? ¿Para dónde ir? ¿Qué plan dice la Biblia que debemos activar? ¿O el Señor simplemente se llevó a su pueblo pequeñito en el rapto y el resto nos dejó o les dejó sin ninguna especificación? O no, el Señor dice en la Biblia qué es lo que debemos hacer. Entonces, hermanos, en estos días vamos a estar estudiando acerca de las cosas que a partir de este momento vamos a enfrentar. El reino de Dios comienza con una limpieza. Esa limpieza se llama Armagedón, el juicio para todos los que ofenden y hacen iniquidad. Armagedón no es algo de 1 o 2 semanas, es una limpieza sobre la tierra. El reino de Dios comienza con una limpieza sobre la tierra. Todos los que ofendan y hagan iniquidad. Hermanos, si usted no es incluido en el arrebatamiento, iglesia y hermanos que me escuchan o que nos miran, si usted no es incluido en el arrebatamiento, y recuerde que el Señor se casa con una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿ok? Si usted no es incluido en el arrebatamiento, es bueno que estudiemos este tema que vamos a estar compartiendo en estas próximas semanas. ¿Qué hacer? ¿Para dónde ir? ¿Sobreviviremos a Armagedón? ¿Sobrevivirán nuestros hijos a Armagedón? ¿Qué pasará con nosotros si no somos incluidos? A mí me interesa saber, hermanos, a usted también. Es un asunto de vida o muerte. Bienaventurados aquellos que, aunque no se van, y qué linda la palabra que usa, no se fueron, pero el Señor todavía les llama bienaventurados, los que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Y hay promesas lindas para ellos también. No todo está perdido. El Señor todavía va a querer algo con aquellos que no se vayan, si es que tomamos atención a lo que Él nos dice. A partir de la próxima semana, con esta base que hemos dado hoy, podemos estudiar este tema, hermanos. No falte, no falte. Es urgente para este tiempo, urgente. Yo los espero la próxima semana, a esta misma hora, en el mismo canal de internet. Amén. Señor, ayúdanos. Póngase de pie, por favor. Me asusta esa palabra. En el contexto del fin, el Señor dice: los entendidos comprenderán. Me asusta esa expresión, dice, pero los moralmente sucios, ellos no entenderán. Los que estén en una vida entregados al pecado no comprenderán. Y no tiene que ver con comprender esto mentalmente.
Varios de ustedes, muchos de ustedes entienden estas cosas. Lo hemos estudiado por años. Sobreviviremos, Señor. Estamos a días de esto, hermanos, créanme. Israel está a punto de ser aniquilado con el aval de todas las naciones. Miren noticias de Medio Oriente. Esto se acaba. Israel es el reloj del mundo. Lo que pase allí afecta a toda la humanidad. No podemos estar con una vida reposada, quieta. De veras, les invito, pongámonos en serio con Dios, hermanos. Islam está a un paso de devorar a Israel. Y la Biblia dice que eso va a acontecer. Los 10 cuernos son naciones islámicas y están allí. La profecía se está cumpliendo. Sí, por supuesto, la iglesia sigue esperando a un anticristo que venga de Europa para poner un microchip. Y entonces pueden seguir felices dando sus gritos de júbilo. Oh Señor, abre los ojos de tu pueblo. Abre los ojos de tu pueblo, Señor. Necesitamos entender que el conflicto ya está sobre nosotros. Que sobrevivamos, Señor. Danos entendimiento para este estudio en las próximas semanas. El enemigo va a oponerse a que demos este estudio. Pero hermanos, tengamos un corazón abierto. Plan A, yo quiero irme contigo, Señor. Y quiero consagrar mi vida hoy. Y si no pudiera ir, Señor, no por mis pecados, por tiempo o lo que sea, ayúdame a entender, Señor, acerca de esto también. ¿Cuál es la pérdida si entendemos esto y nos vamos con Él? ¿Hay alguna pérdida? No. Era el plan por si me quedaba y me fui. Está bien. Pero el no saberlo y quedarnos sí sería grave. Grave. No importa lo que digan los burladores, ante el Señor se los digo, habrá un arrebatamiento, hermanos. Viene una gran tribulación, viene un rapto, viene una resurrección, vienen las bodas del Cordero y luego el Señor viene a establecer su reino. Cuando Él regrese casado, ay, hermanos. Dice la Biblia, Daniel dice, después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo. Y cuando esos hijos de Dios salgan a tomar posesión, es como cualquier esposa que se casa con un hombre rico y le dice, ahora eres tú dueña de todo. Y ella sale y quiere tomar posesión porque le corresponde. El Señor viene con sus santos y los santos tomarán el reino y van a arrebatarle el reino de las naciones. Estados Unidos ya no tendrá más presidente elegido entre demócratas o republicanos, hermanos. Un hijo de Dios, un amigo de Dios será puesto para gobernar esta nación. Las ciudades tendrán hombres de Dios gobernando allí, sin corrupción. Qué lindo, ¿no? Un reino de justicia, paz y gozo. Sí, pero desarraigar a los impíos va a ser una tarea. Va a haber guerra. Lo vamos a estudiar las próximas semanas. Esto no es cuestión de que Dios saca una bola de fuego y quitó en 10 segundos a todos. No. El Señor es llamado varón de guerra. Siempre actuó Él con guerra. Y así tomará su reino. Poco a poco, el Señor tomando control de los reinos de este mundo. Qué lindo. Tal vez el Señor a usted lo tiene aquí, tal vez algunos de ustedes, si somos fieles con el Señor, Él nos ponga para en algún lugar en su reino, en su país, no lo sé. Donde Él me envíe iré.
preparémonos. Que sobrevivamos a Armagedón, que sobrevivan nuestros hijos a Armagedón. Amén. Podemos cantar el primer canto que cantamos hoy. Ven tus ojos, la visión. Y eso es como una pregunta. ¿Se conmueve tu corazón? El conflicto de los siglos ya está aquí, hermanos. Cantemos. Ven tus ojos, la visión. Se conmueve tu corazón al llamado del Maestro, le responde sí, Señor, que el conflicto de los siglos por los profetas anunciaron, Esperamos que esta palabra haya bendecido su vida. Gracias por acompañarnos. Y lo esperamos en nuestro próximo servicio. Hasta entonces, que Dios lo bendiga.